varias historias luego en la historia de impacto de vida. Y dentro de la historia del cristianismo hay una persona que a mí me atrae mucho su historia. Para mí es una de las personas preferidas, por decirlo así, de nuestra historia, la historia del cristianismo. Esta persona era un comerciante muy importante, en el año 1100 y algo. Era una persona muy importante en Francia, una ciudad que traducida se llama León. En esa ciudad, él era una persona importante, rica, y una de las versiones de su historia dice que al ver fallecer un amigo suyo que también era comerciante y que tenía mucho dinero, va y le pregunta a un sacerdote católico romano: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el sacerdote le contesta que tiene que vender todo y dárselo a los pobres. Y acá hay dos teorías también. Una es de que el sacerdote se lo quería sacar de encima y dice: este nunca va a creer en Cristo. Y otra es que en realidad el sacerdote quería que Pedro Baldo, esta persona, le ofrendara todo a él. Y Pedro no hizo ninguna de las dos cosas. Lo que hizo Pedro fue financiar traducciones a la Biblia. 3-4 siglos antes de Lutero, él ya estaba financiando traducciones de la Biblia al idioma de la gente que tenía cerca. El provenzal era ese idioma en esa región de Francia. Y Pedro es una persona importante para mí, de mucha inspiración. Pero quiero que me acompañen a reflexionar sobre la historia que terminó impactando a Pedro, que es la historia del joven rico, que todos la conocemos. Acompáñenme por favor a Lucas 18 al 27. Si prestamos atención al Evangelio de Jesús según Lucas, vemos que una y otra vez algo que sucede es que la gente se considera buena delante de Dios y Jesús les va diciendo que necesitan arrepentirse. Y el tema de la autojustificación, de declararse justo a uno mismo, es algo que se repite en el Evangelio de Jesús según Lucas. Y Jesús va una y otra vez repitiendo que el hombre necesita a Dios, que realmente la necesidad de fondo que tiene cada persona es que Dios les justifique, que Dios les salve. ¿Qué nos pasa? Pasa que reconocernos necesitados es humillante. Reconocernos necesitados de arrepentimiento es humillante. Pero si vemos cómo Jesús comienza su predicación en Marcos 1:15, dice: arrepiéntanse y crean. Y son las exigencias del Evangelio, son las exigencias de Jesús. Jesús llama a la gente, a toda. Él pronuncia a las multitudes este mensaje que comienza con arrepiéntanse y crean. Y esto genera en su público, en sus oyentes, rechazo. Pero algunas personas rinden su corazón a Dios. Esto de escuchar que necesitamos arrepentirnos y creer es humillante. Pero es el camino que el Señor ha trazado para la salvación. Y a lo largo del Evangelio de Jesús según Lucas aparece, en este momento, en el capítulo 18, aparece esta persona que es joven, que es exitosa económicamente, que socialmente es alguien importante, es una persona prominente, es rico, es de buena reputación, es un líder en su comunidad, es una persona que las tiene todas. Fíjense lo que dice Lucas 18 al 27. Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígame. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y esta es la historia que impactó la vida de Pedro Baldo, hizo que él cambiara su vida. Incluso, como un detalle en la historia, usted tiene que saber que la Inquisición se forma para perseguir a los valdenses, a este movimiento que comienza o que es reforzado
por la vida de Pedro Baldo, que es impactado por esta historia. La vida de Pedro Baldo cambia a través de esta historia, a partir de esta historia. Él era un joven rico. Pero más allá de Pedro Baldo, mi oración es que hoy, esta mañana, a vos y a mí nos impacte esta historia. Esta historia que conocemos, o conocemos partes, lo del camello y la aguja, conocemos partes, para Dios todo es posible. Conocemos porciones, pero realmente ruego al Señor que tu vida sea impactada por su palabra. Esta persona era una persona prominente, era una persona que realmente las tenía todas. Era un líder civil, tenía reputación social, era rico. Incluso cuando Jesús le dice, tenés que cumplir los mandamientos, ¿qué dice él? Yo de chiquito cumplía los mandamientos. Ya de niño yo los cumplía, siempre los cumplí, desde mi juventud. Jesús le dice, ¿conocés los mandamientos? Era una persona que conocía las Escrituras. Era una persona muy exitosa en los negocios. Era una persona que la mayoría de nosotros consideraría exitoso, como favorecido por Dios. Incluso él tiene la oportunidad única de ir a la persona correcta a hacerle la pregunta correcta. ¿A quién le va a preguntar? A Jesús mismo. ¿Y qué le va a preguntar? ¿Cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Es la pregunta correcta, la persona correcta, pero en su corazón algunos conceptos están equivocados. Incluso si nosotros revisamos, aparentemente, revisamos la tradición, revisamos la historia, aparentemente, tanto este hombre como los discípulos de Jesús creían que la vida de este hombre era como uno de los cumplimientos de Deuteronomio 28. Si él era tan bendecido, ¿por qué era tan bendecido? En la mente judía, en el viejo pacto, si alguien era tan bendecido, ¿por qué lo era? Y porque supuestamente cumplía con toda la ley. Por su actitud, nosotros podemos ver que el joven no está buscando aprender, ni está realmente buscando saber cómo heredar el reino de los cielos, sino que lo que está buscando es que Jesús lo reconozca como heredero del reino de los cielos. Quiere ser reconocido como un ganador del cielo, como alguien que merece la vida eterna. Y tenemos que saber que él tiene un concepto errado, muy alto de sí mismo y muy bajo del reino de los cielos. Cuando escucha que Jesús no lo reconoce digno, en realidad cuando no le dice, sí, vos te lo ganaste, sí, con vos está todo bien, por eso te ha ido también en la tierra, cuando Jesús no le dice eso, sino que le dice otra cosa, ¿qué hace él? Se pone muy triste. Él valoró más lo que tenía que dejar en esta vida que lo que podía recibir en esta vida y en la siguiente. Y Jesús va a señalar su falta de amor por Dios en caso de que él se considerara absolutamente correcto, y ese es el caso. Va a evidenciar que él ama sus posesiones más que todas las cosas. No está dispuesto a seguir a esta persona a la que llamó maestro bueno. Que le llame maestro bueno no es poca cosa, lo está reconociendo como maestro, como alguien que le tiene que enseñar, pero el llamarlo bueno está reconociendo cierto grado de divinidad, y Jesús refuerza eso diciendo, ¿por qué me decís bueno si solamente bueno es Dios? Y se refuerza esta idea de que este joven tenía un concepto ligado a la divinidad de Jesús, pero como maestro, pero no todos sus conceptos eran claros. Y puede ser que Jesús le señale al dinero como un ídolo en su corazón, y que en realidad eso que él decía cumplir de pequeño, la ley y los mandamientos, en realidad no lo estaba cumpliendo, ya que la ley prohíbe la idolatría. En Deuteronomio 6, 4 al 5, está el famoso Shema. Comienza diciendo, oye Israel, Shema Israel. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue el gran mandamiento después en el 5, en Deuteronomio 6, 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué está diciendo el Señor? Nos manda, es un mandamiento, a amarle con todo lo que somos. Si eso involucra nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, ¿cuánto más involucraría cualquier otra área de nuestras vidas? Y este hombre, el de Lucas 18, queda en evidencia, no ama a Dios con todo. Incluso se puso muy triste y se alejó, porque tenía que elegir entre Dios y sus posesiones. No es que Jesús quería quedarse con las cosas de este joven rico. Lo que Jesús quería es que este joven rico reconociera que no estaba cumpliendo todos los mandamientos. Estaba señalando su idolatría.
Cuando lleva sus pensamientos a lo concreto, queda en evidencia la idolatría. En Éxodo 20 nosotros tenemos la lista de los 10 mandamientos y uno de ellos es: no tendrás dioses delante de mí. Y sigue: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. ¿Y qué hizo este joven rico? Él pensaba que tenía posesiones, pero las posesiones lo poseían a él. Era su Dios, era su ídolo. Entonces, al señalar el corazón de este hombre, queda en evidencia la idolatría que había en él. ¿Y qué pasa con la ley? ¿Acaso la ley no justifica? La ley estaba dejando sin justificación, sin herencia celestial a este joven rico. ¿Qué pasa con ella? Hay una sola manera en la cual la ley puede justificar, que es obedeciendo todos los mandamientos que Dios exige. ¿Cuál es el problema? Que podemos ser justificados por ella solamente si la cumplimos de manera perfecta. ¿Y cuál es el problema que se desprende de ahí? Nunca nadie pudo cumplirla de manera perfecta, solo Jesús. Entonces, el que quería ser reconocido porque había cumplido la ley de chiquito y sin evidenciar que él era un idólatra, al quedar en evidencia, queda fuera del reino de los cielos. ¿Sabe qué nos pasa con nuestro pecado? Es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tenés excepto vos. Es así. Él no veía lo que le pasaba en su corazón. Y Jesús alumbró y él se puso muy triste. Hay varias maneras de ilustrar lo que nos pasa con el pecado. ¿Viste el cabello? Los que todavía tenemos un poco y nos vamos desprendiendo de él, nos gusta que nos acaricien el cabello generalmente. Algunas chicas incluso se pasan el cabello por la nariz, lo huelen, lo muerden, juegan todo el día con el cabello, porque el cabello propio es como algo lindo, es glorioso. Y adorna, y es algo hermoso y se cuida y se destina tiempo, se destinan recursos para cuidar el cabello. Pero si uno solo de los cabellos desconocidos apareciera en tu comida, ¿qué hace? Genera asco y repulsión. ¿Pero acaso no es el cabello de otra persona y no es nada tan raro? ¿Acaso cuando es el tuyo no lo acariciás, jugás, lo mostrás, lo exponés, le dedicas tiempo, dedicación? ¿Por qué te da tanto asco cuando el cabello es de otro? Pasa lo mismo con el pecado. Con el nuestro jugamos, lo alimentamos, le dedicamos recursos, no nos irrita, no nos molesta, pero cuando vemos el de otro, no, nos creemos más santos que cualquiera y nos genera ese rechazo asqueroso, ese pelo inmundo, cuando en realidad es lo mismo que vos tenés acá, solo que viene de la cabeza de otro. Con el pecado nos pasa lo mismo. Somos muy capaces de sentir rechazo y repulsión por el pecado de otro, pero del nuestro no nos molesta lo suficiente. Y este hombre va a Jesús diciendo, bueno, él me va a reconocer como alguien que cumple los mandamientos desde pequeño. Si me pregunta, yo le voy a responder. Y sí, yo los cumplo de chiquito los mandamientos. Soy una persona justa, la sociedad me reconoce así. Por eso tengo reputación, por eso lidero en mi comunidad. Además soy rico, debe ser porque hago bien las cosas. Encima soy joven. Tengo todas. Pero él no veía su propio pecado, su idolatría. Él no percibía su mal aliento, lo percibían los demás. Él no le daba asco, a él no le daba asco su propio cabello, le daba asco el cabello de los demás. Con el pecado nos pasa lo mismo. Todos sabemos identificar los pecados de los demás, pero los nuestros no pasan desapercibidos. Y nuestro corazón se pone tan pendiente a veces de los pecados de los demás, a la par de que alimentamos y cuidamos, incluso protegemos nuestros propios pecados, que nos querríamos presentar ante Jesús y decirle, Maestro, bueno, ¿no es cierto que yo sí heredo la vida eterna? Yo soy bueno como vos. Y este hombre, cuando queda en evidencia, se pone muy triste. Se pone muy triste. Y en lugar de seguir a Jesús, ¿qué hace? Se va. Pero era la persona correcta, Cristo. Era Jesucristo. Era la pregunta correcta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La persona correcta, la pregunta correcta, la actitud incorrecta. Y en tu vida puede pasar lo mismo. ¿Sabes a quién ir? ¿Sabes qué preguntarle? Pero tu actitud es la correcta. ¿Te bancás la respuesta? Y
aunque este era bendecido, rico, con buena reputación, líder de su comunidad, obediente, bastante obediente a la ley, en realidad nadie puede salvarse por cumplir la ley porque nadie la cumple de manera perfecta, solo Jesús la cumplió así. Incluso Santiago 2:10 nos enseña que el que rompe en un punto la ley es culpable de todos. Es un blanco negro. En esto sí hay un dualismo absoluto, un binarismo absoluto. Siempre uso el mismo ejemplo. Si alguien me pregunta si mi esposa está embarazada, yo no puedo decir un poquito o mucho. O está embarazada o no está embarazada. O cumplís la ley o no la cumplís. Y la Biblia nos enseña que nadie la cumplió. Y el que no la cumple en un punto es culpable de todos los otros puntos. Y a veces tenemos esta actitud. Titulamos a Jesús de manera linda. Sos maestro, sos bueno. Pero nuestra actitud no es la de alumnos. Nuestra actitud no es la de siervos. Nuestra actitud no es la de aprendizaje frente a Jesús, sino que realmente queremos que Él reconozca que somos buenos. Como si Dios en el cielo no pudiese identificar a Jesús de mí. Como si nos mezcláramos como gemelos idénticos. No es así. Somos bastante diferentes a Jesús. Y esa diferencia es la que nos hace herederos del infierno. Esa diferencia. Solo de un hijo Dios dijo, este me complace. ¿Y qué más dijo? A él escuchan. Y nosotros a este hombre podríamos llamarlo materialista. Claro, es que tenía muchas posesiones. Los que no tenemos muchas posesiones podríamos haber seguido a Jesús más fácilmente, pero ese no es el punto. Hay algo más profundo. ¿Sabes cuál es el punto más profundo de esto? Esa es la expresión, ese es el fruto, pero ¿cuál es la raíz de esto? La raíz es que puso un límite al señorío de Dios sobre su vida. Y vos y yo podemos, sin identificarlo como propio, un límite al señorío de Dios sobre nuestras vidas. Quizás no tenemos posesiones para dejar, pero quizás tenemos una comodidad para dejar. Social, económica. Pero los ídolos son como los yuyos en un campo. No hace falta nada para que no aparezcan. Para que aparezcan. Vos dejás pasar el tiempo y aparecen. Como decía otro de los reformadores, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y tenemos que estar pendientes a que no aparezcan. Y cuando aparecen, ¿qué tenemos que hacer? No, bueno, es mío, lo dejemos en paz. No, tengo que arrancar ese yuyo. Y cuando reconozco que hay un límite en mi vida frente al señorío de Jesús, tengo que arrancar ese pecado. ¿Cuántas veces, aunque cedemos en algunas cosas frente al señorío de Dios, en otras les ponemos límites? Che, yo cumplo los mandamientos chiquitos, bastante bien vengo. Es más, tengo buena reputación, la gente me considera alguien bueno, pero lo de las posesiones, no te metas en eso, Jesús. Decime que está todo bien, déjame pasar esta. Y esa es nuestra actitud, la de Él. No vaya a ser que Jesús nos ilumine algo más. Y si nos ilumina algo más, queremos poner excusas. O si somos honestos, ponernos tristes y apartarnos de Jesús, como hizo este hombre. Dios es digno de una porción de nuestras vidas. Dios es merecedor de todo. ¿Cuánto de nosotros es suyo? La verdadera respuesta a esta pregunta o a estas preguntas no está en nuestra boca ni en nuestra mente. La verdadera respuesta a estas preguntas está en nuestra conducta, en nuestra agenda. Nuestra conducta vale más que nuestra opinión. Todos nosotros diríamos, no, si yo estuviera en el lugar de este joven rico, frente a Jesús, la persona correcta, haciéndole la pregunta correcta, nosotros hubiéramos cedido. Sin embargo, estamos frente a la palabra escrita y muchas veces no cedemos, sino que justificamos nuestra actitud errónea frente a Él. Jesús muestra que en realidad, que realmente hay que heredar la vida eterna, que es una herencia, no es un premio de ninguna manera. Es por gracia a través de la fe. De ninguna manera es un premio, es 100% gracia. Jesús muestra que esto es muy difícil de aceptar para muchísima gente. ¿Qué hace la ley? Muestra que es imposible agradar a Dios. ¿Qué hacen las bienaventuranzas? Lo mismo. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué nos dice eso de nosotros? Que no podríamos ver a Dios. No necesitamos, o mejor dicho, necesitamos una salida de un pacto de obras en el cual a través de mi obediencia puedo alcanzar a Dios, o de mi fe puedo alcanzar a Dios. Necesitamos otra cosa. Lo que necesitamos es gracia.
y gracia divina. Tanto la ley como las bienaventuranzas reflejan el carácter de Dios y exponen lo lejos que estamos, lo lejano que estamos de lo que Dios exige de nosotros. Entonces, si este que era bendecido, era rico, con buena reputación, líder de su comunidad, bastante obediente a la ley, si este no se salvaba, ¿quién podría salvarse? ¿Quién podría ser justificado frente a Dios? Fíjate qué conclusión llegan sus discípulos en Lucas 18, 25 al 26. En Lucas 18, 25 al 26 dice, está Jesús hablando y luego responden sus discípulos, dice, ¿por qué es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos? Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? ¿A qué conclusión llegan ellos? La conclusión de sus discípulos es que nadie puede salvarse, que es imposible salvarse. Es algo imposible. Ni siquiera los exitosos de este mundo, los que ante los ojos de la sociedad son sumamente favorecidos, ni siquiera ellos merecen la vida eterna. Nadie merece la bendición de Dios. Es imposible merecerla, es imposible ganarla, es imposible obtenerla por méritos. Por eso ellos dicen, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús lo que hace es ser bien gráfico. Jesús solía ser bien gráfico. ¿Y a qué señala? Bueno, más allá del mito de que había una puerta que se llamaba la aguja y que por ahí entraban los camellos solamente si se arrodillaban, o sea, si eran humildes. Más allá de ese mito, que es una mentira, creada hace 2 milenios o un poquito menos. Más allá de ese mito, que es falso, que enseña una salvación ligada a tu obra de humildad. Más allá de ese mito, la realidad es que Jesús usa el animal más grande que ellos conocen, un camello, y el huequito más chiquito que ellos conocen, el ojo de una aguja. Y le dicen, miren, que alguien, incluso este que es tan favorecido, entra al reino de los cielos por sus propios méritos, es como que un camello, es más fácil meter un camello a este ojo de la aguja que uno de ellos merezca el cielo. Está diciendo que es imposible, no que es muy difícil, no que con mucha gana, mucha onda, mucha dedicación puedo entrar. Está diciendo, es imposible incluso para ellos que tienen tanto. En la superstición religiosa se cree que la vida espiritual se ve reflejada en el éxito terrenal y no en tu carácter semejante al de Cristo. Es una superstición eso. La Biblia se encarga una y otra vez de decir, miren hermanos, si ustedes son exitosos en la tierra, pero no están creciendo en conformidad a Jesús, están en el camino incorrecto. ¿Es porque Dios está en contra de las riquezas? De ninguna manera. Es porque el éxito está en que tu corazón sea más parecido al de Jesús y que tu conducta sea más parecida a la de Jesús, que vos seas más parecido a Jesús. En Romanos 8:28 dice que todo es para nuestro bien según un propósito. El 29 sigue, que nos parezcamos a Jesús, nuestro hermano mayor. Pero ¿cuál es la conclusión de los discípulos? La conclusión, usando la imagen del animal más grande que conocen, queriendo pasar por el orificio más pequeño que conocen, la conclusión es que nadie puede salvarse. La conclusión es que para todos los hombres es imposible ser justificado, ser declarado recto frente a Dios. La conclusión es que nadie puede llegar al cielo por sus propios méritos. La conclusión es que nadie por sí mismo puede llegar al cielo, ni siquiera con mucha onda, con buena actitud, ni siquiera cumpliendo más o menos los mandamientos, bastante bien los mandamientos, ni siquiera así. Es imposible. No es que el camello se va a hacer más chiquito o que el ojo de la aguja se va a hacer más grande. Es imposible. Por eso ellos al oír dicen, ¿y quién podrá salvarse? Pablo en Romanos 3:23 dice que todos pecamos. ¿Y qué pasó? Quedamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. Y si la escena quedara acá, deberíamos quedarnos sin esperanza para con Dios. Si que obedece la ley, que su comunidad lo reconoce como alguien bueno, por eso le da cierto liderazgo y prominencia en su comunidad a nivel social, si encima es exitoso, si que las tiene todas y que es sumamente favorecido, si se queda afuera, ¿qué nos queda el resto? Si que tiene todo para ganar, incluso los judíos pensaban esa trampa en la cual podemos caer, quiero ser rico para poder ofrendar más. Muchos de ellos justificaban su codicia y su ambición con esa idea.
No, pasa que ahora puedo ayudar más pobres porque soy más rico. Pero todavía que no soy rico, espérame que me voy a dedicar todo el día a crear mi propio reino, a edificar mi propio reino para que cuando yo sea rico pueda sostener a misioneros, ayudar a los pobres. Esa superstición religiosa que esconde un corazón idólatra, un corazón avaro, codicioso, aparece una y otra vez en nuestro corazón, de diferentes maneras. Y como digo siempre, no es que los pobres no somos codiciosos o avaros, simplemente el dinero no nos corresponde el amor muchas veces. Pero cada uno de nosotros tiene ídolos en su corazón. Y el materialismo puede ser uno. Pero en realidad toda cosa que se levante contra nuestra lealtad y devoción a Dios se constituye un ídolo. Toda cosa que nos desvíe del camino del Señor es un ídolo. Y esa es la raíz. El fruto en el joven rico era que amó más sus posesiones. Incluso se puso triste por tener que elegir entre Dios y sus posesiones. Pero en realidad hay una tristeza de fondo, que es porque su idolatría quedó en evidencia y que él no estaba cumpliendo la ley. Por lo tanto, no podía ser justificado, no podía ser declarado justo frente a Dios. Y si quedara acá, retomo, si la historia quedara acá, si la escena quedara acá, nos deberíamos quedar sin esperanzas para con Dios y sentirnos tristes como este hombre. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y quedarnos afuera porque somos como ese camello tratando de pasar por una aguja. Es imposible. Sus discípulos comprenden que es imposible. Todo el mundo comprende que es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero Jesús sigue. Fíjate lo que dice en Lucas 18, 27. Jesús sigue y dice: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y acá está la buena noticia. Que seamos salvos es posible porque Dios hace posible la salvación. Es imposible para un hombre salvarse por sus propios medios. Es imposible. Romanos, Dios a través de Pablo en Romanos dice que el hombre natural no quiere ni puede agradar a Dios. Manifiesta la imposibilidad del hombre a ir hacia Dios. Pero eso que es imposible, para Dios es posible. Y mucha gente saca de contexto esta frase y dice: para Dios todo es posible, y hacemos calcomanías, las pegamos en el auto, en la heladera, hacemos señaladores en la Biblia. Cuando usamos la Biblia física, hacemos captura de pantalla, publicamos en las redes, para Dios todo es posible, pero estamos perdiendo de vista que Jesús está hablando de la salvación. Para Dios es posible que la persona sea salva mediante sus medios. ¿Cuáles? Los de Dios, los divinos. Hay posibilidad de salvación. Dios lo hace posible. Dios es el único que puede hacer posible nuestra salvación. Fuera de Dios es imposible. Y sus discípulos lo entendieron muy bien. ¿Quién podrá salvarse? Nadie. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. ¿Por dónde viene la salvación? Bueno, fíjate en Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice muy claramente, Dios a través de Pablo dice muy claramente esto. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El 3:23 decía, nadie puede ser salvo. El 3:24 dice, los que son justificados lo son de manera gratis, por su gracia, por medio de la redención que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo? Bueno, el cómo también Dios nos explica a través de Pablo. El cómo, fíjate en 2 Corintios 5, 17 al 20. Ahí nos explica cómo. Ahí Dios, hablando a través de Pablo, nos enseña cómo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación.
Nos dice que nos dio un ministerio, el de la reconciliación, y luego va a decir que somos embajadores suyos. Pero si vemos la parte de salvación, ¿qué está diciendo? Que Dios nos reconcilió con Él a través de Cristo. ¿Pero qué más está diciendo? Que se atribuyó la rectitud de Jesús, la justicia de Jesús a los que creemos, por gracia a través de la fe. ¿Y qué pasó con mis pecados? Mis pecados se atribuyeron ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Déjenme revisar una cosa. El 21, que es el pasaje que sigue, explica esto. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo? Que así como se le atribuyó a Jesús nuestros pecados, nuestra falta de obediencia, nuestra idolatría, nuestras faltas de perfección, nuestras fallas en representar correctamente a Dios, nuestras fallas al ser imagen y semejanza de Dios, esas distorsiones, nuestras rebeldías, nuestras impurezas, nuestras rebeliones contra Dios, así como se le atribuyó a Jesús, toda esa parte nuestra, a nosotros se nos atribuyó la rectitud de Jesús, se nos imputó la rectitud de Jesús. Pero esto por gracia, a través de la fe. No es porque cumpliste de chiquito los mandamientos, no es porque seas muy bendecido en la tierra, no es porque tengas buenas obras, es por gracia a través de la fe. Y es la única manera. ¿Por qué es la única manera? Porque en la salvación Dios quiere ser el único glorificado. Incluso en Efesios 2 dice que esto es por gracia y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Al final de 1 Corintios 1 repite la misma idea. Es por gracia para que nadie se gloríe frente a Dios. Y cuando realmente sucede esto, cuando realmente vamos a Dios, porque Él nos llama y nos alcanza su gracia y nos regala la fe para creer en Él, cuando realmente vamos, sucede lo que decía 2 Corintios 5:17, que si estamos en Cristo somos una nueva creación. Esto no significa que tus pecados ya no están más en tu historial, significa que tu corazón es nuevo, significa que sos otra persona, significa que amas cosas nuevas, significa que odias cosas nuevas, significa que tu corazón ha sido regenerado, es una nueva creación en Jesús. Nosotros tenemos que comprender que era necesario que alguien viviera la vida perfecta frente a Dios, que Él pudiese heredar la vida eterna y que nos impute su rectitud. Y era necesario que alguien muriera la muerte que nosotros merecemos por haber ofendido a Dios. ¿Y qué pasó? Jesús vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido y murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto para que nosotros podamos ser amparados por el Padre. Y respecto al joven rico, ¿qué pasó? ¿Amor no le faltó? Jesús le amó. ¿La persona correcta no le faltó? Fue Jesús a sacarse las dudas. ¿La búsqueda correcta no le faltó? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué faltó? La actitud correcta. En lugar de haber buscado ser reconocido como un merecedor del cielo, en lugar de haber reconocido su falta de cumplimiento de la ley, tendría que haber reconocido su condición de ofensor a Dios. Y acá es donde la humanidad se divide. Los que reconocemos que hemos ofendido a Dios y que necesitamos un sustituto en el juicio frente a Él, o los que creen que con ellos está todo bien con Dios por sus propios méritos. Y esta es la pregunta que te hago. ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿Vas a Jesús para que Él te diga, está todo bien con vos, seguí nomás? ¿O vas a Jesús para que te diga que nadie puede ir al Padre si no es por Él? Que todavía te hace falta rendirte a Jesús. ¿Vas a Jesús para que Él te reconozca como un merecedor de algo? ¿O vas a Jesús para que Él te reemplace frente al juicio de Dios? ¿Vas a Jesús para que sea alguien importante en tu vida o para que sea tu vida? Acá se diferencian mucho los cristianos. El cristiano nominal quiere que Jesús sea alguien importante en su vida. El cristiano de verdad comprende que Jesús es la vida. Es la vida. Y siempre uso esta ilustración y la voy a volver a usar y les pido su participación en esta ilustración. Si ustedes viesen a Jesús haciendo dedo en la ruta, ¿lo alzarían
Si ustedes van manejando su auto en la ruta y ven a una persona al costado del camino y al costado del camino la ven y está haciendo dedo, está pidiendo que lo lleven y cuando miran bien se dan cuenta que es Jesús mismo. ¿Ustedes levantarían a Jesús? ¿Le pedirían que entre su auto, les llevarían? La mayoría, creo que todos dirían que sí, que levantarían a Jesús en la ruta. Pero ¿saben cuál es el gran error que nos identifica? Es que lo sentaríamos como mucho en el asiento del acompañante. Y Jesús no quiere ser el acompañante, Jesús es quien quiere tomar el volante de tu vida. Y nosotros nos sentimos bien porque dijimos, no, Señor, sentate acá en el asiento acompañante. Y Jesús no quiere ser eso. Eso cuando vos lo tratás como importante, como algo bueno en tu vida. Pero Jesús no quiere ser algo bueno en tu vida. Jesús es la vida. Y quiere tomar el volante de tu vida. ¿Y sabés qué pasa cuando toma el volante de tu vida? Muchas veces Él decide un destino que vos no hubieras elegido. Muchas veces Él decide iluminar áreas de tu vida que vos querías que quedaran a lo oscuro. Muchas veces Él decide que hagas cosas que vos no harías de otra manera. Muchas veces Él decide que tengas que renunciar a cosas en las que vos no querés renunciar. Él exige el volante. Es más, Él exige el trono de tu vida y exige la única corona que hay, en el único trono que hay en nuestro corazón. Y nuestra vida es una constante disputa entre a ver quién se sienta en ese trono y quién reina en nuestras vidas, quién maneja este auto. Pero el que es nacido nuevo, que tiene un corazón nuevo, aprende a pasar menos tiempo en rebelión y va reconociendo el señorío de su vida y va amando lo que Él ama y va odiando lo que Él odia. Va odiando lo que Él odia. ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿Vas para que te diga, ¿está todo bien? Quizás vas un domingo o escuchás una predica para decir, bueno, las partes que sí cumplo, yo quiero que el Señor me diga, como el meme ahí, ¿está todo bien? Y Jesús te dice, mira, te falta esto. Y vas a decir, no, pará, y te pones triste y te vas. No te vayas de Jesús, acércate al Señor. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay más. Jesús es el camino exclusivo a Dios. Y David en un momento lo comprende y dice, bueno, entiendo que el corazón entristecido y humillado Dios no desprecia. En el Salmo 51, 17, David se da cuenta que la actitud para ir frente a Dios es en humildad. Es con un corazón entristecido por las faltas y que Dios no desprecia a aquella persona que va en humildad. Pero ¿qué pasa con el soberbio? ¿Qué dice la Biblia? Dios rechaza al soberbio. ¿Quién es el soberbio? El que dice, mira, conmigo está todo bien, vengo que me apruebes. Y esto es tan loco, la gracia es tan inmensa, que hasta esa humildad en acercarnos a Dios es obra de Dios en nuestros corazones. Solo Él hace posible la salvación humana, solo Él hace posible la conversión, solo Él hace posible que respondamos positivamente al Evangelio. Solo por eso, y por eso en realidad, podemos decir como Jonás dijo en Jonás 2:9, la salvación es del Señor. No porque Él sea el único medio de salvación, sino porque realmente la salvación es suya y no es nuestra. Dependemos de que Él nos la dé para tener salvación. Es un regalo, no es un premio a nada tuyo. Es un regalo, 100% gracia, al punto de que es una herencia que se da por fe a través de la gracia. Se da por gracia a través de la fe. Es una herencia. Al habilitar nuestra adopción, la rectitud de Jesús se nos imputa a los que creemos en Él para salvación y nuestro pecado se imputa a Él en la cruz, de tal manera que Dios nos ve como coherederos de Jesús y nos regala la herencia que Él sí ganó con su vida. Jesús fue el único señalado desde el cielo que el cielo dijo, que Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado. ¿Saben quién puede heredar? Solamente el que es hijo. Y Él heredó. Él ganó. Él triunfó. Él obedeció. Él satisfizo al Padre. Y nosotros no. Pero si estamos en Él, podemos recibir la herencia de Jesús, la que Él ganó con su vida, la que Él recibe por ser el Hijo perfecto. Y Dios produce esta transformación interna de las personas que realmente son salvadas. Hay personas que se consideran que está todo bien con Dios, como este joven rico dice, no, conmigo está todo bien. Si yo voy al cielo y le pregunto, Job es un caso, si yo voy al cielo y le pregunto a Dios si está todo bien, Él me va a decir que está todo bien.
Y en nuestro corazón puede presentarse este pensamiento. Pero más allá del pensamiento, cuando lo traemos a lo concreto, ¿cómo se ve a alguien transformado por Dios? Bueno, acompáñame primera de Juan 5, 1 al 5, y vamos a ver cómo se ve a alguien transformado por Dios. Primera de Juan 5, 1 al 5. Primera de Juan 5, 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías. Era la persona que traía salvación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. O sea, si alguien dice que cree en Jesús y que Él es el Salvador, nació de Dios. Y ama al Padre, y ama a Jesús. ¿Y cómo se evidencia esto? Lo dice el pasaje. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, se ve en cómo amo a los demás y cómo obedezco los mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que está diciendo Juan, de parte de Dios, dice, miren, el que es salvo cumple con los mandamientos de Dios y no le es tan difícil cumplir los mandamientos de Dios. El que no es salvo tiene problemas para cumplir los mandamientos de Dios. Le es difícil, le es difícil. Y otra vez, en los últimos meses he insistido en esto, ¿te cuesta? Es porque estás lejos de Dios. Son fáciles de cumplir, incluso cuando exigen sacrificio. Pero la cercanía a Dios te lleva a un tipo de vida. Y vos podés decir, no, pero yo sí creo en Jesús y yo sí amo a Dios. Pero si no guardas sus mandamientos y si no amás a sus hijos, es una idea muy linda la que tenés, pero no es una realidad en tu vida. El Señor te manda a congregarte y vos decidís no congregarte. ¿Por qué? Y porque vas al trono de tu corazón, le decís a Jesús, correte, y te sentás vos y decís, no, a mí no me hace falta congregarme. Por ejemplo. O cuando ves a tu hermano en necesidad, vos decís, no, permiso Jesús, yo no quiero tener misericordia de mi hermano. Y tomas vos el corazón, el trono de tu corazón, y decidís no hacer lo que Dios pide. Te contentas con ser alguien que cumple algunos mandamientos de chiquito nomás, pero no te rendís a Dios. ¿Y cómo se vio esto en los primeros seguidores de Jesús? Bueno, acompáñame a Lucas de nuevo, 18, 28 al 30. Lucas 18, 28 al 30. Y vamos a ver cómo se vio en los primeros seguidores de Jesús. Cómo se veía una conversión. Dice, siguiendo el diálogo, dice Pedro, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Por qué Pedro había hecho eso? ¿Porque era un loco? ¿Porque era un fanático? No, porque era consciente de quién era Jesús. Ellos se dieron cuenta de quién era Jesús. Y hasta que vos no te des cuenta quién realmente es Jesús, no vas a hacer esto. Dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. En un momento Jesús les dice, ¿ustedes también quieren irse cuando se van un montón? Cuando Jesús exclama su exclusividad para ir al cielo, de que Él era el único medio para ir al Padre, mucha gente se va y se aleja de Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y Jesús que responde, Señor, ¿a quién iremos? Solamente vos tenés palabra de vida eterna. No podemos ir a otro lado. Y acá Pedro le dice, bueno, pero nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. No eran locos, eran conscientes de quién es Jesús. Así se ve una conversión. Una persona que está dispuesta a todo con tal de tener más y más de Jesús. No es que seamos ascetas o seamos locos o fanáticos, sino que hemos encontrado a Jesús y su reino. Como esa perla de gran precio, como ese tesoro escondido. Estamos dispuestos a todo
con tal de tener más de eso. Que no permitimos que nada en nuestra vida sea un obstáculo para ir más allá. Como decía Pablo, todo lo que el mundo tiene por ganancia yo lo tengo como pérdida, con tal de conocer más a Jesús. Los medios de la gracia. Todo lo que involucra a Jesús y su reino para nosotros hace un tesoro tan grande que si hay un obstáculo entre Jesús y su reino y nosotros, estamos dispuestos, los convertidos, a correrlo. No es una locura, es conocer a Jesús. Y si vos no estás dispuesto a esto es porque no le conoces, es porque sos como el joven rico que le podés decir cosas lindas, maestro, bueno, qué lindo, pero todavía no sabes quién realmente es. O tu conocimiento de quién es no es suficiente. Y fíjense lo que sigue diciendo Jesús. Entonces Él les contestó: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padre o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay gente que no comprende que la gracia es inmerecida, pero no es incondicional. El Evangelio contiene un amor inmerecido, pero también contiene exigencias. ¿Cuáles son las exigencias? Tenés un montón. Arrepentite y cree, Marcos 1:15. Lucas 9:23, Jesús le dice a todos, ¿qué le decía? El que quiera seguirme, sígame. ¿Qué más? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No, pero yo quiero la parte de seguirle sin la cruz. No es así. La gracia es inmerecida, pero no es incondicional. El Evangelio contiene amor y contiene exigencias. Y exige una entrega ilimitada. Pero ¿sabes qué? Cuando te das cuenta realmente lo que sucede a nivel espiritual, estás dispuesto a todo. Y te parece una excelente idea brindarte totalmente al Señor en agradecimiento por lo que Él ya te brindó. Él es la vida. Él brinda una vida ilimitada y eterna. Contiene muchas bendiciones extras. Alguien en Cristo, por ejemplo, dice, nunca estarás solo. Dice, vas a recibir más familia que la que dejes. Cuando realmente es creído, Jesús no es lo más importante de nuestra vida. Jesús es nuestra vida. Solo así, solo el convertido de verdad puede decir lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21. El vivir es Cristo. Es una pasión absoluta. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos al Señor. Porque nos regaló. Porque antes éramos como un camello tratando de pasar por el ojo de una aguja. Imposible de salvarse. Imposible de que eso suceda. Pero cuando ves que Jesús te regala su justicia, te regala su lugar frente al Padre como hijo, que en Jesús sos adoptado, todo lo que te estorbe en tu relación con Él, te lo querés sacar de encima. Todo. Porque Jesús es la vida, Jesús es tu vida. Insisto, cuando Jesús es realmente creído, Jesús no es lo más importante de tu vida, Jesús es tu vida. Y eso es lo que entendieron ellos. Y eso es lo que ha entendido cada hijo de Dios, realmente salvado, a lo largo de los siglos. ¿Cómo es tu situación? ¿El casi? ¿Sabes qué? Muchas veces la vida de las personas son como, en el Señor, son como un penal que pega en el palo. Emociona, pero no suma. Muchas prédicas son así. Muchas decisiones en tu vida son así. Pura emoción, pero en realidad no suman nada. No hay un quebrantamiento, no hay una rendición frente al señorío de Jesús. Hay mucha emoción, mucho fervor, pero no se concreta eso en ningún lado. No se ve en tu conducta, aunque tu opinión sea linda, maestro, bueno. Qué lindas opiniones que tenés de Jesús. Pero cuando Jesús te exige algo, o le seguís careteando o te vas triste porque te das cuenta que Jesús sigue exigiendo. Pero lo loco es que cuando sos convertido, sos una nueva creación y las exigencias de Jesús no te parecen una locura. Te parecen las que te convienen, te parecen las mejores, te parece el mejor camino que podría haber. ¿Ponemos límites al señorío de Jesús sobre nosotros? ¿Disputamos el trono con Él? ¿Decimos que somos cristianos pero nuestro vivir no es Cristo? Por eso somos llamados cristianos, porque nuestro vivir es como el de Cristo, debería ser así. Acompáñame para cerrar a 2 Corintios 5:15.
Quizá tu situación es como la del joven rico y puede remediarse hoy. Quizá es como la de un discípulo que se ha enfriado y en vez de caminar en parecerse a Jesús, está caminando en parecerse al joven rico que decide poner límites a su señorío. No sé cuál es tu situación. O quizás no sos ni como el joven rico ni alguien que se ha enfriado, sino que estás en el camino correcto y seguís rindiendo tu vida al Señor. Por eso le llamamos Señor, porque Él es el dueño, el amo, el soberano de nuestras vidas. Pero para todos es esto. Este entendimiento de lo que genera Jesús en nuestros corazones es para todos. Y por todos murió. ¿Quién? Jesús. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que aquel que ha sido salvo debe vivir para Jesús, no para uno mismo. Cuando Pablo expone a los falsos cristianos, dice, solo piensan en sí mismos, solo piensan en las cosas terrenales. Aunque le digan maestro bueno al Señor, pero no hay una rendición de corazón. Incluso nosotros podemos ver que en uno de los relatos del joven rico, ¿qué hace él? Llegando, hinca su rodilla, se arrodilla frente a Jesús y le dice, maestro bueno. Y en Josué tenemos la imagen donde Dios le dice, inclinen su corazón. La parte de la rodilla es obvio y queda lindo delante de todo el mundo, pero no es una realidad. Inclinen su corazón, le exige Dios al pueblo a través de Josué. Inclinen su corazón, ríndanse a Jesús, ríndanse al Señor. ¿Cómo se ve esa rendición? No viviendo más para vos, sino viviendo para aquel que murió y resucitó por vos, porque te ama. Este es el cristianismo de verdad, lo demás es pura cáscara. Los demás son jóvenes ricos que le dicen maestro bueno y no van a ir a ningún lado. Y cuando el Señor ilumina sienten tristeza, pero esa tristeza no las lleva a arrepentirse y ceder, sino que los lleva a retirarse de Jesús. Y acá se divide el cristianismo entre aquellos que se consideran cristianos y aquellos que Dios considera cristianos. Aquellos que van al cielo, aquellos que están en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Acá está la diferencia. No importa si te arrodillas frente a Él, si le decís cosas lindas y correctas, si va la persona correcta, con las preguntas correctas, si tu actitud no es la correcta, estás perdiendo el tiempo. Rendite al Señor cuanto antes, porque Él es la vida. No solo Él es digno, sino que a vos te conviene. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, el vivir es Cristo. Y si no estás viviendo a Cristo, estás perdiendo la vida. El vivir es Cristo. Sea tu caso que estás lejos de Dios, o sea tu caso que has llegado al Señor, el Señor ha llegado a tu vida y te has enfriado y estás imitando al joven rico. O sea tu caso, como el de Pedro, que cualquier obstáculo entre él y el Señor, él lo iba a desplazar, con imperfecciones, pero con un rumbo fijo. Quiero más de Jesús. Cualquiera sea el caso, tenés que saber una realidad. El vivir es Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo, día tras día, caminando al infierno. El vivir es Cristo. Y es hermoso saber de que el cielo, la eternidad, la vida eterna, no dependen de tus buenas obras, dependen de la gracia recibida a través de la fe. De tal manera que la vida que nosotros debíamos vivir, la vivió Jesús. Y nos le imputa si nos arrepentimos y creemos en Él. Y el lugar de Jesús, como hijo, como heredero, es compartido con nosotros. Y nuestros pecados, atribuidos a Él. De eso se trata la cruz. Por eso el Señor fue desamparado. El Señor Jesucristo fue desamparado frente al Padre. Porque estaba cargando tus pecados y mis pecados. Recibiendo el juicio que vos y yo merecemos. Hermano, el vivir es Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Vamos a orar para finalizar. Padre, agradecemos poder abrir tu palabra y reflexionar sobre ella. Agradecemos, Padre, haber sido encontrados por Jesús y comprender de que realmente el vivir es Él. Agradecemos, Señor, que ilumines nuestra vida y que, aunque en un primer momento nos ponga triste, nos señala que necesitamos crecer en intimidad con vos. Agradecemos que has brindado salvación a través de Jesús, reconciliación, y que en vez de tomar en cuenta nuestras transgresiones de manera inmediata, las cargaste en Jesús.
y que nosotros yendo a Él recibamos perdón, recibamos reconciliación, incluso recibamos la herencia de la vida eterna. Te damos gracias, Padre, porque podemos ir a vos en cualquier momento, en cualquier lugar, y reconocer lo que realmente somos. Y más allá de hincar nuestras rodillas y de decir cosas lindas, doblar nuestro corazón frente a vos y rendirnos a tu señorío. Te pedimos, Señor, que si entre nosotros te pedimos, Señor, que si entre nosotros hay alguien que aún no se ha rendido, que se rinda a vos. No importa si ha cumplido los mandamientos de pequeño, importa que vaya a vos y que reciba tu salvación por gracia a través de la fe. Ilumina nuestros corazones para saber si estamos en el camino correcto y debemos fortalecernos en él, o si nos hemos enfriado, o si nunca hemos estado en él. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra y arrepentirnos y creer. Ayúdanos, Padre, a valorar lo que Jesús es, lo que Jesús hace y también lo que Jesús hizo a favor nuestro. Gracias, Padre, por tanto amor inmerecido volcado a favor nuestro. Gracias, Padre, por beneficiarnos a través de la obra de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por favor, marca nuestros corazones con tu palabra y que ella traiga fruto en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.